Cada vez falta menos para la elección interna del próximo domingo y en este momento en Montevideo se vienen realizando distintos cierres de campaña. Les propongo empezar por ahí porque en este instante, por ejemplo, está cerrando su campaña Álvaro Delgado. Allí está nuestro compañero Diego Martín y vamos a escuchar y ver qué es lo que está pasando. Que nos hace estar... Hola, buenas noches, sí, así es, estamos acá en Pimienta, en esta calle de Paulino Pimienta, en Pocitos, calle que está cortada desde Avenida Brasil, donde Álvaro Delgado hace su cierre de campaña, y ahí lo estamos viendo frente al escenario con todos sus, digamos, sus adherentes, todos los políticos que ocupan varios cargos importantes. Hablamos de senadores, diputados, exministros obviamente, secretario de presidencia, prosecretaria. Está Susana Arbeleche ahí, está Palero, está Rodrigo Ferrer, está el intendente Moreira, está el intendente Delgado de Paysandú, y ahí vemos en primera fila también a Valeria Ripoll, una de las recientes incorporaciones del partido. Álvaro Delgado simplemente va a hablar acá arriba del escenario porque hoy habló más temprano en un desayuno de ADM donde señalaba que está conforme porque su campaña está libre de venta de humo, digamos, haciendo referencia a que desde el Frente Amplio le están tirando algunos golpes que no están respondiendo, y hacía referencia también a poder apostar en su gobierno a bajar en lo que tiene que ver con la pobreza infantil. Escuchamos algo de Álvaro Delgado. Que lo hayan hecho con alegría y que se sientan orgullosos de este equipo y del candidato que tienen. Lo que le puedo decir es que dimos todo lo que somos, hicimos todo lo que pudimos, dejamos el alma en la cancha, no dejamos una localidad sin recorrer, un municipio de Montevideo sin recorrer, y nos faltaba el CH, pero sepan que dimos todo el esfuerzo posible, físico, intelectual, para llegar a esta interna con la bandera bien alto y con el orgullo bien alto de pertenecer a lo que pertenecemos. Yo quiero agradecerle especialmente a mi equipo que está acá, porque sin ellos no hubiera sido posible nada de lo que pasó. Y me bancaron todos los días, que filmaban, que estaban, que presentaban, que preparaban papeles, que Siboney llamaba, ustedes la conocen. Todo este equipo son los que están atrás del candidato, pero que hacen posible que el candidato recorra, que salga todo bien, que las giras se hagan, que las giras salgan. Y la verdad que hicimos una campaña 10 puntos. No solo hicimos una campaña limpia, libre de humo, como es el tipo de campaña que queremos hacer, sin agredir, sin descalificar, sin enchastrar. Porque cuando uno tiene propuestas, tiene gestión para mostrar y tiene resultados, no necesita andarse escondiendo atrás de un enchastre, de un insulto, ante la falta de propuestas y atrás del humo, no necesita. Lo hace con orgullo porque sabe que la causa que defiende es que es una causa justa. Por eso, dentro de 4 días, el 30 de junio, en estas elecciones internas que son especiales, quizás de la más importante de los últimos tiempos, nos jugamos mucho más que la elección de un candidato. Nos jugamos el futuro de un rumbo. Estamos eligiendo un rumbo. Y le voy a decir algo más, que si el 30 de junio el Partido Nacional es el partido más votado en la elección, esa noche empezamos a ganar la elección nacional. No ahí escuchábamos al candidato, uno de los precandidatos, mejor dicho, del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en el cierre de campaña. También se está dando en este momento el cierre de campaña del Frente Amplio, pero vamos a ir allí más adelante. Ahora les propongo
meternos en uno de los temas de la semana, uno de los temas importantísimos también que se dieron y que involucra a un montón de actores. Porque, por ejemplo, el juez Alejandro Recarey ordenó suspender el proyecto Neptuno, un proyecto clave para el gobierno en el que se pretende, por ejemplo, construir y operar una planta potabilizadora de agua en el Río de la Plata. ¿Qué impacto tiene esta medida? ¿Qué puede llegar a pasar? Hay cuestiones jurídicas, hay cuestiones ambientales. De eso estaremos hablando. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Ayer nos enteramos que un juez, la justicia, y quiero decirlo clarito, pero quiero decirlo firme, la justicia se puede criticar. Se pueden criticar los fallos de los jueces de árbitro, se puede criticar las decisiones políticas, se puede criticar al presidente de la República, se puede criticar a los candidatos a presidente, se puede criticar a la ministra de Economía, se puede criticar los fallos de los jueces. Ahora, la justicia se acata, que es otra cosa diferente. Por eso el gobierno, Rodrigo, va a apelar en estas horas el fallo insólito e inexplicable del juez Recarey. El mismo juez, del cual fui yo muy duro, el momento de la pandemia, quizá el momento más duro de la pandemia, donde quiso impedir y frenó por unos días, hasta que hicimos un amparo, la vacunación a niños de menores de 13 años cuando estaba autorizada por la Comisión Nacional de Vacunas y recomendada. Decidió suspender la posibilidad de que hoy se suscriba el contrato con el consorcio para hacer el proyecto Arrasatí. Esperemos que la apelación del gobierno dé sus frutos y el sentido común también, y la zona metropolitana tenga una fuente alternativa de agua potable para 50 años, la obra más importante después de Aguas Corrientes de hace 150 años en el Uruguay. Bueno, vaya si será importantísimo este tema, ¿no? El del agua potable, el proyecto Neptuno y todo esto que les conté, que les propongo profundizar ahora. Saludo en primera instancia a Carmen Sosa, que es integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida, un gusto tenerte. Muchas gracias. Bueno, y saludo también nuevamente en este ciclo al doctor Juan Chereta, abogado docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República. Juan, un gusto como siempre tenerte por acá. ¿Cómo andás? Muchas gracias, todo bien. Bueno, ya me gustaría profundizar en algunas cosas, pero a nivel general, ¿cómo tomaron ustedes esta decisión que tomó el juez Recarey? ¿Cómo lo ven? Bueno, lo tomamos con beneplácito porque fue lo que habíamos planteado, lo que habíamos pedido. En tanto el objeto de la medida cautelar era que se pusiera en pausa el proyecto Neptuno, y eso es lo que ocurrió, es decir, la resolución lo que le impide a OCE suscribir el contrato con el consorcio, por el momento lo vemos con satisfacción. ¿Carmen? Sí, nosotros de la Comisión Nacional, que hace 22 años que venimos en este tema, en la defensa del agua y el saneamiento en manos públicas estatales, y bueno, lo tomamos con mucha alegría, ¿no? Digo, con mucha alegría porque esto es un proyecto que claramente no significa una alternativa a lo que es el suministro de agua potable en la zona metropolitana, ¿no? Digo, dicho por la empresa misma, ¿no? Este proyecto Neptuno, como máximo va a dar un 30% de lo que da Paso Severino. O sea que ya alternativo no es. Con las numerosas críticas que tienen desde el punto de vista ambiental, ni que hablar del punto de vista jurídico, que el doctor Chereta lo va a explicar mucho mejor, pero desde el punto de vista ambiental tiene numerosos inconvenientes que los científicos han escrito muchos informes que creo que esta es la primera vez que pueden expresarse frente a un juez, frente a una autoridad y ser escuchados, ¿no? Ahora me gustaría ir ahí. Juan, hagamos un poquito de repaso para que la gente lo tenga claro. ¿Cómo comienza todo esto? Porque sé que también trabajaron estudiantes, ¿no? El consultorio, esto lleva mucho tiempo de trabajo. ¿Cómo fue todo esto hasta lo que se llegó a esta última instancia, por ejemplo? Bueno, nosotros en la Clínica de Litigio Estratégico tiene una modalidad de trabajo por la cual no recibimos consultas como ocurre con el consultorio jurídico, sino que al inicio de los cursos debatimos con los estudiantes del curso qué temáticas a ellos les interesan, les parecen preocupantes, siempre cuestiones vinculadas a derechos humanos y de carácter colectivo. Y en el año 2021 surgió el tema del proyecto Neptuno, era todo muy inicial en ese momento, y comenzamos con los estudiantes de aquel año a investigar,
a abordarlo. Los estudiantes empezaron a entrevistar autoridades de OCE, ex autoridades de OCE, empezamos también a involucrarnos con la comunidad, hicimos un viaje, fuimos con los estudiantes a Arasatí, entrevistamos a la gente de los habitantes de Arasatí, a los pescadores de la zona, ahí conocimos al grupo de vecinos Los Tucutucu. De hecho, vos en tu cuenta de Twitter publicaste fotos de esa visita, de cada uno, ¿no? de esos eventos, ahí sí. está, claro. Y bueno, ahí fue el primer abordaje, digamos, del problema. Luego fue necesario contactarnos con los científicos que por distintas ramas del conocimiento habían hecho objeciones o empezaban a hacer objeciones o tenían preguntas sobre el proyecto. Los invitamos a la clase, empezaron a visitarnos, empezamos también a trabajar el tema del acuerdo de Escazú, de la participación ciudadana, etcétera. Ahí tuvimos la generosidad de todos los científicos de la Universidad de la República que vinieron a la Facultad de Derecho, nos explicaron, nos compartieron documentos. También las organizaciones sociales que ya venían trabajando con esto desde hace tiempo nos compartieron su experiencia. La comisión nos compartió su experiencia del 2004 de la reforma constitucional, cómo todo eso había evolucionado hasta ahora. Y fuimos de a poco entendiendo más y construyendo argumentación. Fue necesario hacer procesos de acceso a la información pública porque OCE en ese momento era muy reservada sobre el contenido de este proyecto. De hecho, costó bastante acceder al expediente, ¿no? Costó muchísimo, es más, incluso ahora en esta última audiencia nos estamos enterando de cosas que no habíamos podido acceder. Ahí otros estudiantes de otros años, de otros cursos, participaron de esos procesos de acceso a la información pública y con eso se fue construyendo nuestra argumentación hasta que después tuvimos que decidir qué camino era estratégicamente, justamente la clínica trabaja eso, era el que podía resultar más exitoso. Y bueno, habiendo varios caminos para cuestionar esto, elegimos, sí, luego de haber interpuesto recursos administrativos, elegimos la posibilidad de una medida cautelar ante la justicia civil, que fue lo que terminamos presentando en agosto del 2023. Y bueno, y después de idas y venidas, de un rechazo inicial de la jueza de Civil Décimo de que esto no era competencia del juzgado civil, que teníamos que ir por otros caminos, nuestra apelación ante el Tribunal de Apelaciones tuvo éxito, se ordenó sí tramitarlo y también se le indicó a la jueza en este caso que ya había emitido opinión sobre el fondo y por lo tanto correspondía que el trámite pasara al juez inmediato inferior por turno, que es el caso de Civil Noveno. Y ahí sí, cuando cayó en Civil Noveno, tuvimos una convocatoria de la audiencia, pudimos por fin llevar a nuestros científicos, a los científicos de la Universidad de la República que han trabajado desde distintas áreas las objeciones a este proyecto, fueron escuchados en la audiencia. OCE, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública hicieron lo propio, llevaron sus técnicos, llevaron sus jerarcas, que también hicieron declaraciones, y bueno, y en base a eso se tomó esta decisión. Ahora me gustaría volver a algunos aspectos jurídicos que son importantes. Carmen, ustedes, ¿no? Desde el colectivo, ¿cómo han trabajado todo este tiempo? Obviamente lo decías, llevan muchos años trabajando en este asunto. ¿Dónde está la preocupación de este proyecto concretamente? Bueno, sí, llevamos mucho tiempo desde que se inició esta oferta de las 4 empresas, porque tenemos que recordar que no es un proyecto de OCE. Son 4 empresas privadas que conforman el consorcio de Montevideo que ofrecen este proyecto a OCE, ¿no? 4 empresas privadas que no tienen experiencia ninguna en tema de agua, ¿no? Son 4 empresas que solamente son empresas constructoras. Ofrecen este proyecto a OCE de tomar agua del Río de la Plata, un proyecto que viene desde hace muchos años, que fue varias veces descartado, ¿no? Es un proyecto que viene desde los años 70, ¿no? De intentar tomar agua del Río de la Plata y siempre fue descartada por la inconveniencia que tenía tomar agua del Río de la Plata. Bueno, ahora esta empresa ofrece este proyecto, lo presenta y es aceptado por OCE, ¿no? Bueno, y ahí empieza nuestra preocupación y ahí empieza el tema del secretismo, ¿no? Porque como contaba el doctor Sereta, digo, esto tuvo con un manto de secretismo impresionante, ¿no? Digo, información que queríamos acceder y era imposible, ¿no? Fue muy difícil acceder a lo que la empresa estaba ofreciendo, ¿no? Digo, bueno, seguimos trabajando en eso y digo, a medida que iba apareciendo la información nos preocupaba cada vez más este proyecto, ¿no? Desde el punto de vista que era no solamente un lugar inapropiado, sino que no ofrece ninguna garantía porque los estudios que hizo la empresa son absolutamente insuficientes. Es más, por ejemplo, estudios paleontológicos la empresa no ofrece, ¿no? Estudio de impacto ambiental tampoco, ¿no? No se conoce. Bueno, hay un estudio de impacto ambiental que está siendo observado, ya ha recibido diversas observaciones por parte del Ministerio de Ambiente a propósito de los insumos que las organizaciones sociales y la comunidad han hecho. Y bueno, está siendo evaluado, pero
se nota que es un estudio que tiene muchas debilidades. O sea, no la mayoría, el ideal, digamos, para este tipo de proyectos. La mayoría de las preguntas y de las objeciones que los científicos han hecho no han podido ser respondidas por ese estudio que presentó la empresa. Ustedes apuntan también el secretismo que entienden que hay detrás de este proyecto. Exactamente, digo, la información tuvo que ser sacada de a poco, ¿no? Digo, recién ahora, como decía, nos enteramos de cosas en la audiencia, a último momento cuando el proyecto ya lo aprobó OCE, ¿no? Nos enteramos. Cosa que va absolutamente en contra de la Constitución, más allá que estén los privados, porque la Constitución, la reforma del 2004, es muy clara en eso, ¿no? Ahí apunta 2 artículos, ¿no? Concretamente. Exactamente, sí. La Constitución dice participación, gestión y control en manos de la ciudadanía. Es decir, que cada proyecto que se haga con respecto a los recursos hídricos tiene que ser consultado necesariamente con la ciudadanía desde el principio, no sobre hechos consumados. Porque el argumento también del gobierno es que fue presentado en las comisiones de Cuenca, pero con el proyecto en la mano. Digo, más allá que después las objeciones que se manifestaron acá con el juez, también los científicos la han hecho en esos ámbitos, sin resultado ninguno, no se han tenido en cuenta. Pero además el procedimiento es incorrecto, porque la Constitución lo que dice que frente a un problema, la ciudadanía tiene que ser la constructora de esa solución. Y cuando digo la ciudadanía, obviamente incluye a la academia, a todos los involucrados, ¿no? Bueno, y eso no pasó. ¿Estamos hablando de artículos 47 y 188 de la Constitución? Sí, el 147 son los 2 artículos que se reformaron por iniciativa popular en el 2004 y que establecen, en el caso del 47, que el servicio de agua potable o el abastecimiento de agua potable debe ser prestado exclusiva y directamente por personas públicas, por el Estado. Eso por un lado, y el 188 que habla de la posibilidad de la participación público-privada excluye justamente el agua y el saneamiento como posibilidades de participación público-privada. Juan, el juez Recarey habla de la medida de no innovar, ¿no? ¿Qué significa eso concretamente? No innovar significa dejar las cosas como están, no moverlas, no cambiarlas, hasta tanto no existan otras certezas. Nosotros decidimos ir por este camino que es menos contundente, digamos, sin perjuicio de que vamos a promover un juicio ordinario principal donde sí vamos a cuestionar el fondo del proyecto Neptuno, pero la medida cautelar lo que pretendía es, mientras llevamos adelante esa discusión, que puede llevar 1 año o 2 años, pongamos en pausa el proyecto Neptuno, porque no hay ninguna seguridad de que esto nos genere una afectación muy importante desde distintos puntos de vista. Y esa es la medida de no innovar las cosas, no cambiarlas, no seguir cambiándolas para que no tengamos después daños que son imposibles de echar atrás. Los dos hicieron referencia a que se enteraron de cosas en este último tiempo. ¿Qué cosas, por ejemplo, que consideran importantes? Bueno, lo que sucedió es que no de casualidad se decidió dar trámite a utilizar el mecanismo previsto en la ley 17.555, que es una ley que se sancionó en el año 2002 a propósito de la crisis de aquel momento, donde el Estado no podía afrontar la obra pública por sí mismo y entonces se le permitía a los particulares presentar proyectos de obra pública por ellos, con algunas características. El que presentaba el proyecto, en caso de ser aprobado, luego en la licitación tenía una ventaja competitiva respecto a las demás empresas que quisieran participar. Para que eso ocurriera, la ley lo que estableció es ciertas reservas, porque la empresa presentaba un proyecto y si otro lo veía, se lo podía copiar, etc. Lo que no tiene ningún sentido es utilizar una ley para una coyuntura como la del 2002, con una crisis económica que no permitía afrontar la obra pública, con la realidad del 2024 de Uruguay. Evidentemente, se utilizó ese mecanismo porque ese mecanismo tenía artículos que preveían esa especie de secreto. Y eso fue en lo que se fundó la empresa, IOCE, para no divulgar las características del proyecto. Lo que fue apareciendo a lo largo del tiempo, en general, son todas las omisiones en las que el proyecto incurría. No se habían hecho estudios respecto a la salinidad actuales, se estaban utilizando estudios que tenían más de 30 años sobre la salinidad del agua del Río de la Plata y por lo tanto no se compadecían con la realidad. No había estudios suficientes y actuales sobre la presencia de cianobacterias en la zona de Arasatí donde se va a hacer la toma de agua bruta. No había estudios que plantearan qué se iba a hacer o cuál iba a ser el mecanismo para el tratamiento de los lodos que produce el proceso de potabilización. No había estudios ni previsiones respecto a la reserva de agua bruta, el polder de cientos de hectáreas que va a utilizar, porque al principio el proyecto no tenía ni reserva. Cuando se presentó el proyecto Neptuno, se suponía que el agua del Río de la Plata era dulce, parecería que suponían que el agua era dulce y por lo tanto no había que reservar nada de agua porque se iba a tomar el agua y se iba a distribuir. Luego era innegable sostener que el agua del Río de la Plata se mantiene dulce todo el año. En realidad son muy pocos momentos donde está dulce como para potabilizarla. Y ahí el proyecto tiene que adicionar una reserva de agua.
justificando que había determinados días en que, o determinados periodos del año en que no se podía usar el agua del Río de la Plata, porque este proyecto, recordemos que no contempla una planta desalinizadora. Quiere decir que el agua va a ir como sale. Ahí el proyecto vuelve a cambiar y entonces se crea el famoso polder, una primera reserva de agua bruta que justificaba que determinados periodos del año donde el agua tiene mucha sal, usábamos el agua que estaba reservada en ese depósito. Esa primera modificación del proyecto hablaba de 14 hectáreas para el polder. Hoy estamos hablando de cientos de hectáreas. O sea que el proyecto volvió a cambiar porque se demostró que eso tampoco alcanzaba para suministrar agua. Es decir, íbamos a gastar lo que nos va a costar a los uruguayos 800 millones de dólares para un proyecto que la mayoría del año no iba a poder funcionar. O sea, que no atiende supuestamente las necesidades que podemos llegar a tener en ese tema. Para justificarlo tuvieron que ir modificándolo constantemente y llegamos a este extremo donde tenemos un polder, una reserva de agua bruta, una piscina, para que la gente lo entienda, gigante, de cientos de hectáreas y 15 metros de altura, sin haber hecho ningún estudio de cómo impacta eso en ese suelo. Es decir, vamos a tener ese volumen de agua quieto, que además no sabemos cómo se van a comportar las cianobacterias, que ya sabemos que el agua del Río de la Plata tiene, en ese depósito quieto de agua, porque no hay experiencia, no solo en el Uruguay, sino en el mundo, del tratamiento de un depósito de agua tan grande a cielo abierto. O sea, también apuntás a que no se tuvieron en cuenta cuestiones que van desde el cambio climático, desde la producción no solo del Uruguay, sino de los países limítrofes. Parecería que lo único que importaba era hacer la obra. La utilidad de lo que se iba a construir parecería que no importaba demasiado, porque a la prueba está que no aparece ninguna consideración, ninguna precaución. Y eso es lo que el juez toma en cuenta en su sentencia. No se tomaron en consideración estos impactos. Decía recién, la reserva de agua bruta con esa cantidad de agua que no sabemos en qué calidad va a estar, si salada, si con cianobacterias, si contaminada, no lo sabemos, pero además esa cantidad de agua no sabemos cómo se va a comportar con el acuífero de Raigón que está debajo. En esa zona el acuífero tiene una zona de descargas, es decir, una zona donde el agua está muy cerquita, haces un pozo de 2 metros y ya tenés agua del acuífero. No sabemos qué va a pasar con esa agua depositada ahí, si no va a contaminar el acuífero y después tengamos problemas no solamente con el agua que no es adecuada del Río de la Plata, sino también la del acuífero, que es la que hoy estamos utilizando, se está utilizando para esa zona, no solo para el abastecimiento de agua potable, sino para la producción. No sabemos si eso no se va a contaminar, no tenemos ninguna certeza porque no hay ningún estudio y ni siquiera se previó que el piso de ese polder tuviera algún tipo de impermeabilización para que no se filtrara. Sí, no tiene piso el polder, ¿no? Todos esos problemas es que justamente nuestros argumentos era la falta de información, no solamente por el secretismo, sino conocido el proyecto, todos los estudios que no se hicieron, ¿no? Entonces, y fundamentalmente yo quiero recalcar que esto, porque es el argumento que dan, no es una alternativa a aguas corrientes, ¿no? Queda claro que, dicho por la empresa, va a dar entre 23 y 30% de agua de lo que consume toda la zona metropolitana. Es decir, si tenemos un tema de no tener agua para la zona metropolitana, esto no lo soluciona, aún en las mejores condiciones, ¿no? Digo que según los científicos, en la época en que más vamos a necesitar el agua, que es en verano, es cuando entra más salinidad al Río de la Plata, ¿no? Entonces, es contradictorio cuando lo necesitamos, cuando hay agua disponible, ¿no? Y planta desalinizadora no hay. Y el polder tampoco sabemos si va a estar, y digo, nosotros no, ellos tampoco saben en qué condiciones va a estar, ¿no? Nosotros hemos consultado a científicos, no solamente de acá, la comisión, tiene muchos contactos con científicos del exterior y nos decían que la gestión de un polder en el mundo hay muy pocas experiencias exitosas, que son solamente, por ejemplo, los Países Bajos, que tienen alguna experiencia exitosa porque están obligados a tener reservas de agua. Pero en el mundo existe que además es carísimo, ¿no? Mantener un agua quieta, en buen estado como para potabilizar, es una tecnología muy cara, ¿no? Que además no la tienen implementada. En la última audiencia participaron diversos científicos, pero además el juez Recarey citó a otros, ¿no? ¿Qué dimensión toma esto, por ejemplo? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bueno, nosotros advertimos cuando se cita a los 11 científicos a los científicos que habíamos propuesto nosotros, que también el juez por motus propio, y está dentro de las potestades que tienen este tipo de procesos, citó a los científicos que habían hecho un informe sobre salinidad para OCE, científicos de la Facultad de Ciencias que habían hecho un informe para OCE, un informe muy crítico sobre el tema de la salinidad del agua, que advertía que en muy pocos momentos del año, en general, no hay una salinidad adecuada. Para que tengas una idea en números y para que la audiencia pueda entender, para que el agua sea consumible, el Ministerio de Salud Pública exige que el nivel de sal esté en 0,45.
En todo el estudio que se realizó sobre esta zona de Arasatí, nunca estuvo por debajo de 3 y en algunos momentos estuvo en 6. ¿De 3? Sí. 6. Sí. Y Cuando 0, se recomienda 0,45. Sí, si te pasás de exactamente. 0,45 ya no es consumible. Es más, lo que nos pasó en la crisis hídrica es que se pasó un poco de 0,45 y todos notábamos salada el agua. Sí, sí, claro. Bueno, imagínense que el mínimo que se encontró en Arasatí fue de 3. Exacto. Clarísimo eso. Sí. Sé que esto ha tenido repercusión internacional. ¿Te han hecho notas, por ejemplo, colegas de otros países Sí, en estas sí, últimas también, horas? También pasó un poco como cuando pasó con la reforma, ¿no? Digo que todo el mundo fue realmente una noticia porque fuimos el primer país en el mundo en tener la defensa del agua y el saneamiento en la Constitución, ¿no? Bueno, ahora, como siempre hemos seguido trabajando estos 20 años con compañeros que también están en la defensa del agua en el mundo, también se enteraron de esta noticia y sí, justamente hoy nos entrevistaron una periodista chilena y 2 periodistas estadounidenses viendo, bueno, que esto es como recrear todo lo que fue el 2004, ¿no? Digo que de nuevo estamos peleando por lo mismo, digamos. Claro. Pensaba hoy, Juan, veíamos en el TED Disparador, lo veíamos Salgado, hubo críticas políticas, ¿no? Desde el gobierno se intenta defender este proyecto y se le apunta también el juez Recarey y se citan algunos antecedentes al caso de esa medida que él tomó de suspender la vacunación a niños en la pandemia. ¿Cómo toman ustedes, por ejemplo, esto, las críticas que caen sobre el juez, sobre algunas decisiones que ha tomado? Bueno, yo creo que lo que podemos criticar, y está muy bien hacerlo, porque es el legítimo derecho de todos, son las decisiones judiciales. Y a mí me parece que está bien criticar esta resolución, pero hay que hablar de la resolución, no de otras cosas que puede haber hecho ese mismo juez, porque sería como juzgar el trabajo nuestro o el trabajo de la comisión por otros casos anteriores que refieren a otros temas. Yo creo que todos estamos en pleno derecho a criticar las decisiones judiciales, en un país democrático eso es así, y los cuestionamientos después deben canalizarse por los mecanismos procesales que tenemos, como en este caso el recurso de apelación. O sea que, De hecho, y el ya, gobierno va a de apelar, hecho, ¿no? el gobierno va a apelar y va a tener la garantía de que un tribunal va a revisar esta decisión y verá si comparte los fundamentos del doctor Recarey o no los comparte. Yo creo que es una sentencia muy fundada. Se puede compartir o no y veremos en definitiva qué ocurre. Ya que estamos, ¿no? El gobierno va a apelar. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué puede pasar? Bueno, el gobierno va a apelar, como ha anunciado esta resolución. Una vez que la apele, se nos va a dar traslado a nosotros para contestar esa apelación. Luego que la contestemos, se va a elevar al Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones va a resolver, en definitiva, si mantiene la medida cautelar o no la mantiene. Por otro lado, como esto es una medida cautelar preventiva, hecha antes del inicio de un juicio, nosotros tenemos que en 30 días iniciar nuestro juicio principal, con independencia de la apelación, para que la medida no se caiga, ¿no? Porque las medidas estas, cuando se toman de manera anticipada, están supeditadas a la promoción del juicio principal. Más allá de que hay un montón de argumentos de estos que estaban comentando que forman parte de eso, ¿se pueden agregar otros? Algunos de los que has comentado, por ejemplo, Sí, todo esto se va a agregar. por supuesto, porque además las declaraciones de los jerarcas de OCE que fueron, y del Ministerio de Ambiente, que fueron citados como testigos por la propia OCE y por el Ministerio de Ambiente, han dicho algunas cosas que realmente nos preocupan y que constituyen elementos para volver a mejorar nuestra argumentación inicial. Carmen, esto ustedes lo toman como una victoria. ¿Con qué lectura hacen de esto? Y Pensando bueno, también en el futuro y en esto que comentaba Juan de cómo sigue el proceso. Y bueno, sí, realmente, no sé si llamarle una victoria, pero en realidad es poner la Constitución delante de todo, el respeto por la ciudadanía, porque además, yo esto siempre lo conversamos, sobre todo con los compañeros del exterior, ¿no? Más allá que lo diga la Constitución, este artículo 47, para nosotros, y creo que para la ciudadanía tampoco, no tiene el mismo valor, porque esta ley fue construida por una organización popular. En la construcción de esta reforma del artículo 47 fue realmente muy democrática, donde participaron muchos científicos, como es el caso de ahora, muchos colectivos, es decir, todos construimos esa reforma constitucional y fue considerada por la ciudadanía y la ciudadanía lo apoyó. Entonces creo que esta reforma, esta ley dentro de la Constitución, tiene un valor mayor que si hubiera sido escrito, como pasa normalmente, bueno, por los parlamentarios y eso, porque, fue una demostración de democracia directa que para mí tiene muchísimo valor, ¿no? Y de alguna manera la construcción que hicimos de este juicio ahora con la clínica de litigio, que nosotros le estamos muy agradecidos porque realmente fue una construcción también muy democrática, porque como decía el doctor Sereta, lo construimos entre todos este juicio, ¿no? Y sobre todo con los alumnos, que para nosotros tiene un valor mayor porque realmente esos alumnos están aprendiendo cómo se ejerce
cómo se debe ejercer la democracia a nuestro criterio, ¿no? Tiene que ser una construcción desde abajo, ¿no? Sí, por eso también en la pregunta inicial hoy a Juan le preguntaba y le pedía que contara el proceso y esto que contaste, Juan, de las inquietudes que tienen los estudiantes al momento de charlar contigo y con ustedes, me parece que es interesante también, apunta un poco lo que decía Carmen. Ya que estamos hablando del consultorio, el consultorio ha recibido críticas en este último tiempo, ¿no? Diversas críticas, caso Penades, Romina Celeste, hay como ciertas limitaciones o se intenta poner ciertas limitaciones al consultorio. ¿Cómo tomás esto, por ejemplo, en todo esto que estamos conversando en este contexto? ¿Pensás que puede llegar a venir más críticas también? Y seguramente, pero la concepción que tenemos nosotros de la Universidad de la República, de la libertad de cátedra, de la autonomía de la universidad, va de la mano con este tipo de acciones. O sea, nosotros creemos en un modelo de universidad autónoma que se comprometa, que sea crítica, que aporte insumos a la sociedad, que pueda ser discutido lo que plantea la universidad. No pretendemos que lo que dice la universidad sea palabra santa, pero sí que sus aportes sean críticos y sean cuestionadores del poder. Así que yo creo en ese modelo y creo que este es un caso que aporta en ese sentido o intenta aportar en ese sentido, mejora el debate, porque hay cosas que se están debatiendo hoy porque se llevó adelante este juicio, si no, no se hubieran debatido. Hay elementos e información que no se hubiera tenido y esto se hubiera aprobado sin que supiéramos siquiera, ni siquiera el Parlamento, cuando llamó a sala a los ministros, pudo obtener información que a propósito de esta instancia judicial se está obteniendo. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que ese es el modelo de universidad pública siguiendo la tradición de Córdoba, así que para nosotros está bien. Obviamente que hay otros actores, incluso universitarios, que no coinciden con esta visión y que creen que en un modelo de consultorio jurídico, por ejemplo, mucho menos comprometido, desafiante, etcétera, que no haga mucha ola y que no se meta en este tipo de temas, y que no se meta en este tipo, que se ven como un problema para la universidad. Yo creo que sí, son problemas, pero son problemas que hay que visualizarlos, que hay que ponerlos sobre la mesa para poder discutir. Esto corre por mi cuenta, pero este caso va más allá de quién esté gobernando, ¿no? Del partido que esté gobernando. Es un tema que no se puede. Pero a veces todo cuando se dice que hay una partidización, como se ha dicho, nosotros en la misma clínica de litigio estratégico, con el mismo equipo docente, con otros estudiantes obviamente por razones obvias, en el periodo anterior demandó a 7 ministerios diferentes del gobierno del Frente Amplio, con distintas objeciones, porque todo lo que nos parece que está mal, o que puede ser mejorado, no es que todo esté mal, que puede ser mejorado, que hay estándares que se pueden mejorar, se trata de discutirlo. Temas de salud, por ejemplo, ¿no? Pero temas de salud, temas de seguridad, es decir, se hicieron todos los primeros amparos por el sistema carcelario fueron todos hechos en la administración anterior, los habeas corpus, es decir, hubo un montón de cuestionamientos que se hicieron desde el mismo lugar entendemos que con el mismo respeto, intentando sumar, intentando mostrar lo que se puede mejorar, porque además en materia de derechos humanos los estándares siempre son mejorables. Por lo tanto, cualquiera que trabaja en derechos humanos siempre es una piedra en el zapato para el gobierno que sea. Este caso yo creo que suma algo más. No solamente estamos cuestionando acciones del gobierno, sino que también estamos enfrentando muchas veces al verdadero poder, que no es siquiera el del gobierno, es el de las corporaciones, los intereses económicos, que muchas veces tienen hasta más alcance que los propios gobiernos. Y eso tiene mucho valor cuando viene de la universidad pública y con los estudiantes como protagonistas también. Y con la ¿no? sociedad civil. Desafiando el poder, como decís vos, es el verdadero poder que viene con mucho poder económico además, ¿no? Sí. Yo quería colocar dos puntos más sobre este proyecto, ¿no? También no nos tenemos que olvidar que el proyecto lo que pretende es el agua que se potabiliza en Arasatí va a ser volcada a las redes que vienen para el área metropolitana. Tenemos que recordar que OCE pierde el 50% del agua que potabiliza, ¿no? Sí. Por el estado de las tuberías, entre otras cosas. Por muchas cosas, por las tuberías y muchas cosas, por la mala gestión que tiene OCE. Pero entonces nos están planteando que se va a gastar casi 900 millones de dólares en un proyecto que va a dar el 30% de agua de lo que suministra Paso Severino y además que esa agua va a ser volcada en un sistema de tuberías que pierde el 50% de lo que llega a nuestras casas, ¿no? Entonces, el sinsentido es, además, aunque el proyecto fuera real, que no es un proyecto bueno, aunque fuera bueno, ¿qué sentido tiene que yo vuelque más agua en un sistema que pierde la mitad del agua, ¿no? Digo, parece un sinsentido completamente. Y otro punto no menor es el estado que tiene OCE en este momento como organismo. OCE no tiene funcionarios, no está pudiendo gestionar en los lugares que son de primer orden. Por ejemplo, en las oficinas del interior los compañeros nos cuentan que en este momento hay lugares que tienen personal tercerizado
como jefe, porque no hay funcionarios, no tiene funcionarios, no tiene inversión. Hoy en la conferencia de prensa la compañera nos decía que están recortando el papel higiénico y el jabón en todas las oficinas porque no tienen dinero para eso. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se piensa gestionar semejante obra si no tenemos personal para lo que está funcionando ahora, ¿no? Entonces, digo, esto hace agua por todos lados, ¿no? Digo. Sí, en el cierre agrego otro elemento. ¿Esto es posible también en caso de llevarse adelante el proyecto de que repercuta en la tarifa? Por ejemplo, la que pagamos todos. Es que no hay, no hay otra alternativa porque la recaudación de OCE apenas alcanza para el funcionamiento de OCE, ya lo que estaba diciendo recién la compañera Carmen. Así que esto ineludiblemente va a significar 50 millones de dólares por año que hay que poner en algún lado y ese lado es la tarifa de saneamiento. OCE no tiene otra forma de financiación, es solamente con la tarifa. Obviamente que hasta ahora tampoco nos han dicho dónde va a salir, ¿no? Lo hemos preguntado innumerables veces en las comisiones de Cuenca, consejos regionales, lo hemos preguntado y bueno, todo el mundo dice, bueno, eso todavía no se decidió. La respuesta está clara, va a ser en la tarifa, OCE no tiene otra fuente. Por último, me gustaría atar esto, Wilmar, porque a veces nos preguntamos para qué sirven las reformas constitucionales que se hacen por iniciativa popular. En el 2004 se reformó la Constitución para establecer ese artículo 47 con la redacción que tiene. ¿Para qué se movilizó el pueblo en el 2024 para modificar la Constitución? ¿Para qué hay iniciativas populares para modificar la Constitución? Para poder usarlas en estas instancias como se usó ahora. Para que, en este caso, el agua potable no se transforme en una mercancía y se transforme en un negocio de los privados. Así fue que en el texto, hoy recordaban los compañeros que vienen trabajando desde esa época, me contaban que cuando se discutía qué redacción poner al artículo 47, el profesor Casinelli Muñoz, cuando ellos iban a poner en el texto que el suministro de agua potable debía ser prestado exclusivamente por el Estado, el profesor Casinelli Muñoz les dijo, agréguenle y directamente, exclusiva y directamente. Esa norma, ese pequeño agregado que el profesor Casinelli Muñoz sugirió a la comisión, es parte de la posibilidad de tener éxito en esta medida cautelar que se planteó ahora. Juan Chereta, Carmen Sosa, les agradezco muchísimo que hayan venido esta noche y poder conversar y el tiempo y las respuestas. La seguimos más adelante, ¿les parece? Bueno. Sí, claro. Vamos al móvil, les contaba recién, lo vimos en el inicio del programa, se están dando distintos cierres de campaña. Vamos a ver qué está pasando en el cierre de campaña del Frente Amplio. Allí lo vemos a nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Hola, Wilmar, buenas noches. Bueno, se viene desarrollando este acto de cierre aquí en el Palacio Peñarol, que tuvo una parte oratoria hace algunos minutos por parte de la precandidata Carolina José, que al igual que lo hizo el sábado pasado en el Club Aguada, puso énfasis en el hecho de que sea la fuerza progresista, en este caso el Frente Amplio, que lleve adelante haciendo historia a una primera presidenta justamente en nuestro país, dentro del discurso de lo que está haciendo ahora el precandidato Andrés Lima, señaló algunas particularidades del gobierno de la calle Pou, marcando haciendo énfasis en algunos casos de corrupción. Si les parece, dejamos parte de lo que es el cierre de la oratoria de Andrés Lima. Falta aún por hablar, llaman Duarte, pero vemos lo que está pasando ahora en escena. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva el Uruguay! ¡Y hasta la victoria siempre! Y nuestra fuerza política del Frente Amplio, invitando a hacer uso de la palabra al querido compañero Yamandú Orsi. Ahí estábamos en el cierre de campaña del Frente Amplio. Iba a hablar Yamandú Orsi, uno de los precandidatos. Les propongo hacer una pequeña pausa y ya seguimos en Mucho Más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. En el cierre del lado B les propongo volver al cierre de campaña del Frente Amplio. Está hablando en este momento el precandidato Yamandú Orsi. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. A poco le va cada vez mejor y a la gran mayoría le va peor o se sienten más distantes. No nos da lo mismo
que en el mundo donde se exige acceso al conocimiento y es la clave, cada vez más gurises y gurisas abandonen, ya no en la educación secundaria, sino que nos estamos enterando que también hay mucha deserción en la escuela primaria. No nos da lo mismo que mientras por un lado nos dicen que tenemos que transformar la educación, se deja afuera a los docentes de todo ámbito de decisión e incluso se los persigue y se genera miedo. No nos da lo mismo que mientras todos sabemos y todo el país sabe que ha avanzado el narcotráfico, se abran las puertas para que las transacciones en efectivo sean de 100 y pico de mil dólares. No nos da lo mismo que mientras por un lado nos dicen que hay que mejorar la seguridad y que lo están haciendo, se descubre una asociación para delinquir en un piso entero de la torre ejecutiva con un solo integrante. No nos da lo mismo. No nos da lo mismo reconocer que vivimos en un país que ha sido ejemplo en el mundo de reglas claras de juego y mientras tanto las noticias que van saliendo de acá para afuera son de un escándalo tras otro. No nos da lo mismo que mientras se dice vamos a crear brigadas para mejorar la seguridad, no sé qué, y por otro lado la seguridad sigue complicada y aparentemente no estarían integrando el gobierno. No da todo lo mismo, no vale todo lo mismo en Uruguay. Somos esa fuerza política que fue capaz de crear el FONASA, de crear el Hospital de Ojos, como decía Carolina recién. Y seremos la fuerza política que iremos para modificar, ir a una segunda fase del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque nosotros no vamos a dejar caer las mutualistas. No nos da lo mismo que se hable de las maravillas cuando crearon un grupo de científicos, pero por otro lado faltan los medicamentos en cualquier policlínica del interior y de la capital. Somos la fuerza política que fue capaz de hacer crecer este país durante mucho tiempo a un ritmo y una extensión de tiempo, creo que sin antecedentes. Y somos la fuerza política que volveremos al gobierno haciendo que la ciencia, la tecnología y la innovación se arrimen al aparato productivo para crecer a un ritmo que nos permita llevar adelante las políticas sociales que necesitamos. Somos esa fuerza política que fue capaz de llevar adelante el Plan Ceibal, de llevar adelante la UTEC, y seremos la fuerza política que creará un nuevo espacio, un nuevo pacto educativo donde por lo menos lleguemos a algunos acuerdos, fundamentalmente en la extensión del tiempo pedagógico, en la creación de la Universidad de la Educación. Compañeras y compañeros. El precandidato Yamandú Orsi en el cierre de campaña del Frente Amplio. Les cuento que mañana en vivo aquí en Lado B vamos a entrevistar a la precandidata, la ingeniera Carolina Cose. Ustedes ahora se quedan con Mirá Montevideo. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.